Depende mucho de las palabras que utilizamos, el uso de la consonante que nosotros tendemos a utilizar. Yo comentaba la clase pasada que muchas de las, ¿cómo se llama? De las palabras, permítanme compartir mi pantalla, de muchas de las palabras que se utilizan con las otras letras, las que comentamos, las fuertes, se utilizan en ocasiones mucho para palabras en inglés o de otros idiomas, ¿no? Por Sí, ejemplo, esta que es una P, que en nuestro caso creo que no vimos muchas palabras extranjeras, porque de hecho todas estas de aquí no eran extranjeras, pero sí llega a ver. Por ejemplo, la palabra, ahorita la que se me viene a la mente es apatl, que es acá, a, ay, necesito encontrarla. Es lo único malo de no tener un buen teclado. Apatl, acá está, y me faltó la A, acá. Eh, esta palabra en realidad no es una palabra coreana. Es como de la palabra apartment. No sé si esté bien, siento que por ahí me falta una P, creo. No sé si es aquí o no. Si alguien sabe la palabra bien, que me lo diga. Pero es del inglés. Entonces, realmente ocupan esta T y a lo mejor aquí me lo dice solito. No, no está en español. Eh, y lo que hacen es Sin adaptarla. apar, o sea, una P. ¿Me faltó una T? Sin apar. Después de entre medio de par y M. No, aquí adelante, apar. Ahí. Apart. ¿Qué? ¿Qué me faltó ahí? Una T ahí. Yo Ah, creo que así. apartment. Ok. Este, y lo que hacen es adaptar la palabra del inglés al coreano. Entonces, aquí, por ejemplo, ocupan este tipo de palabras muchísimo para adaptarlas. Muchos grupos de K-pop tienen su propia escritura. Entonces, esas casi siempre la escriben con S. Por ejemplo, Blackpink, EXO, BTS no, porque ellos creo que tienen un nombre bien largo y bien extraño que es Pang Tang Sonyeon Tang, algo así. Dice a la par de la T le falta una A. Ahorita la checo bien. Pero a lo que quiero llegar es que muchas de estas letras de aquí se ocupa, ahí está, me lo escribieron ahí, ¿no? Pang Tang Sonyeon Tang. Eh, Tiene que ver con romanizaciones, pero a la inversa, es decir, palabras extranjeras que las hacen al coreano. Mientras que las otras, las que estamos comentando el día de hoy, casi siempre, si no es que siempre, se ocupan para palabras coreanas, tal cual. Eh, Ahora, volviendo a lo de la fonética, yo realmente no noto mucha diferencia. Debo incluso decir que al momento de hablar, es decir, no sé si sea como algo ya mío o que ya lo lleve mucho tiempo hablando, yo realmente noto mucha diferencia al momento de decir la doble con la fuerte. Eh, pero no es cierto, Apartment sí está bien, nada más en eso. Pero depende mucho de la persona. Yo creo que al principio sí uno busca las diferencias, pero realmente no se va a dar tanto cuenta sino hasta que las escribe y va a decir, ah, bueno, pues nada más es con que le escribo. Es como, por ejemplo, la S y la Z. Incluso mucha gente comenta que la Z sí tiene un sonido diferente al de la S, que hay una F por ahí metida y no sé. Y realmente, al menos yo como hispanohablante, nunca lo he notado. Entre, por ejemplo, no es cierto, es la B de burro y la B labial o la B de vaca, ¿no? Que una también una tiene como una F, por ejemplo, como, ¿no? Como Vincent, ¿no? Y yo realmente nunca lo he notado, no lo he notado, entonces creo que va más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, realmente tienen que enfocarse en ese sentido, en con qué letra voy a escribir cada cosa. Yo de entrada puedo decir que muchas de estas letras, estas de las fuertes, se ocupan para palabras derivadas del inglés, mientras que estas son netamente coreanas, pero en ocasiones se puede llegar a omitir esa regla, ¿no? No es una regla 100% general, pero bueno, eh, para más información sobre esas, pero las dos tienen el mismo significado. no, hay que tener consideración de lo que significa, más bien, por significado, pues realmente esa pregunta no tendría mucho sentido, porque es como si yo dijera, la C y la K tienen el mismo significado, como que no tiene respuesta. Si te refieres al sonido, Ujú. no, realmente sí son diferentes, pero a la hora de hablar, al menos yo no lo noto. Y nadie me ha dicho, oye, no lo digas así.
al menos con los coreanos con los que he hablado. Pero en significados, O pues no sea, sé. lo único que cambia sería más la escritura, ¿que no? Ah, claro, claro, claro. Y las palabras asociadas a esa escritura. Es a lo que quiero llegar. Estas palabras de acá se ocupan un poco más para el inglés, mientras que las palabras que tenemos acá abajo se ocupan para otras palabras coreanas, ¿no? Pero insisto, no es una excepción a la regla. Pueden existir palabras diferentes, ¿de acuerdo? Pero insisto, es como una aproximación o es lo que yo he visto. O sea, es lo que yo he más notado en ese sentido. Ujú. Insisto, si quieres ver las otras pronunciaciones, pues ahí están los videos, también para que los cheques. Y ya si hay más dudas, pues la siguiente clase lo comentamos, ¿no? Ay, perdón, no pasa nada. Realmente esto de las vocales, perdón, de las consonantes dobles es un tema que siempre causa mucho conflicto y mucha duda, pero esto no se resuelve más que aprendiendo vocabulario y viendo con qué se escribe cada cosa. Insisto, pónganse del lado de un asiático que quiere aprender la diferencia entre la C, la K y la Q. Uno va a decir, oye, ¿y entonces cuál es la diferencia? Pues si todas suenan igual. Realmente tiene que ver, por ejemplo, con qué escribes cada cosa. Por ejemplo, si yo quiero escribir Quito, de Ecuador, me van a decir, eso se escribe con Q. Pero, por ejemplo, si yo escribo kilo de la unidad de medida, se escribe con K. Y entonces me va a decir, oye, ¿y entonces por qué no puedo escribir Quito con K o kilo con Q? Si al final suenan igual. Es más o menos algo así. No sé si trato de darme a entender. Profe, Sí, sí, profe. Ujú. Vale, ¿qué pasó? eso es igual, por ejemplo, en el español, que cuando uno dice, no es lo mismo casar que cazar. Uno Sí, es sí, con sí. S de sapo y otro es con Z. Uno es de que se está casando de matrimonio o unión y otro es cazar de disparar a un animal, por ejemplo. Sí, 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 son homófonas, ¿no? Es decir, suenan igual, pero pues se escriben diferente, ¿no? Se escriben diferente. Ahí es Ujú. que donde está la diferencia de la escritura. Ujú, ujú. Pero insisto, si hay una diferencia fina entre una y otra. Insisto, voy a reenviar ese video para que le pongan un poquito más de atención, pero sí les puedo decir que a la hora basta con que hacer el sonido o la entonación más fuerte para que se entienda. Ujú. Es lo único que, Ya, que puedo profe, le comentar al interrumpo respecto. otro poquito. O sea, toca Ujú. saber más vocabulario, ¿no es cierto? Y la mejor manera de saber más vocabularios, tal vez tiene libros así para aprender más vocabularios, profe. Sí, de hecho sí tengo, pero creo que por ahorita hay que acabar de ver toda la pronunciación y ya luego el vocabulario, porque hay mucho vocabulario, pero tengo vocabulario, pero ya tiene pachín, por ejemplo, ¿no? Ah, Entonces, ya, pues, ok. si no todavía no leen esa parte, pues no va a servirnos de mucho. Entonces, ahora sí que como que poco a poco. Ya que acabemos de leer Ya, y entremos a la parte de gramática tal cual, que es como en unas, no sé cuántas hojas, no sé, como unas 6, 7 hojas, ahí sí ya. Y de hecho creo que ni tanto. Ah, no, sí, porque nos faltan todavía las dobles, estas de acá, las vocales dobles. Pero según yo, ya no son muchas lecciones. Eh, Ahí el pachín, ¿no? Y ya de ahí ya viene la parte de gramática, que es esto de acá, la primera lección de gramática, ahí ya podría comentar el vocabulario y ya, para que vayan practicando esa parte, pero todavía nos falta, insisto, ver el pachín, que es esta consonante de abajo, y ver las vocales dobles, ¿no? Estas que, por ejemplo, no hemos comentado la wa, we, wi, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, poco a poco, ya no nos sí, falta profe, tanto. gracias. Entonces, paciencia. ¿Qué dice María? ¿Qué? Dicen que tienen un diccionario coreano español. No sé si ya les había recomendado uno, el de Naver, pero bueno, si no, ahorita lo vuelvo a escribir. Muy bien, nos quedamos con la S. Ya casi vamos a acabar las letras, entonces no hay tanto problema que estemos platicando esta parte. Igual, de la S es una S un poco más fuerte. Realmente aquí el siseo es un poco más exagerado. Hay algunas palabras importantes que se utilizan esa S, por ejemplo, suta, que es escribir, que de hecho es polisémica, ahorita lo vamos a comentar, pero es una S un poco más fuerte, o sea, como que el siseo es un poco más intenso, como de serpiente, algo así, como ese se intensifica un poco más. Eh, Básicamente es eso. Entonces, ¿alguien me haría el favor de ayudarme a conjugar eh, las vocales que tenemos en la parte de acá con esta letra S, por favor? ¿Quién sea? Yo, profe. ¿Ok? Aquí. Lisette. Ujú. Sa. Sa. Ujú. Sia. Sea. Ujú. Ajá. So. Ujú. Chio. Ujú. So. So. Ujú.
yo, Yo, ujú, su, sí, siu, sí, su, ujú, si. sí. Muy bien. Gracias. Y ya que estás aquí de una vez, para que no nos vayamos tan lejos, Ok. ¿cómo leeríamos esto que tenemos aquí? Ok, La- lo veo. Sada, ujú, suda, ujú. oso, asoci, A, achoki, achoci, yo, ok. Aquí, achoci. ujú, aquí, por ejemplo, algo que me gustaría comentar es que Ahí sí esta me palabra, confunde. probablemente esta de aquí, ya la han escuchado también en muchas novelas y realmente no dicen ayo sí, sino ayo shi, ¿no? Ayo shi, así, ¿no? Es como si fuera una SH. Ajá, o por ejemplo, cuando uno hace referencia a una persona y lo quiere llamar como de una forma formal, en la escuela, en el trabajo o algo así, dicen como el nombre y luego shi, como Mino shi, Minji shi, así, ¿no? Casi siempre la S con la I produce un sonido de shi, igual la S con IA, xia, ¿no? Creo que hay una canción de Twice que dice sha, 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 algo así, no me acuerdo. Pero al menos con la I, sí. Eh, son muy pocas, no, ahorita estoy tratando de recordar alguna palabra donde suene como sí, pero casi creo que no. Entonces, la I y la I A dicen sha o shi, ¿vale? Em, solamente para, más que como che, como SH. Déjenme pensar como en una palabra, como shin, 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 como el dragón, como Shenlong, Sheng, ese Shang, ese, así. Eso de CH me causa un poco de ruido. Volvemos al tema de la romanización, ¿no? A lo mejor para ustedes sí fue un CH, para mí no. Realmente no me gusta encasillar la palabra. O eso, a lo Profe, mejor así qué suena. pena lo interrumpo. Sí, sí, sí. Una preguntita, Lorena de Colombia. Ujú. Las dos que están en el medio, la que está al lado de EO, perdón, porque todavía no sé cómo se pronuncia. Esa no es una J. Aquí abajo, esto. Sí, 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 ahí donde Sí, sí, está. sí. No, 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 acá, el último, el hombrecito ahí. Acá. Sí, 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 La sí, del ahí. medio, no. La de esta de aquí, ¿no? Sí, sí, Este señor, es, sí. esta es como la che. O eso de Ok. ahí, es yo. Yo. Ah, ya. De Ah, hecho, esa misma che es la misma con la que se escribe Jungkook. Jungkook, el de los BTS. Que por cierto, creo que BTS, el otro día estaba leyendo su significado y creo que literalmente es como niños exploradores a prueba de balas. Está bien curioso su nombre. Chicos a Bueno, pruebas de bala. pero no es chicos tal cual, ok. es como un seudónimo ahí bien curioso. Bueno, pero es ese mismo. O sea, si se dan cuenta, Jungkook no suena como, no dicen Jungkook, sino dicen Jungkook, ¿no? Como ese Jin, ¿no? Ese Y ligero. Entonces igual, Ayoshi, Ayoshi. La J está acá, en esta de aquí. Esta es la J. Ahí dice Hangugo. Hangugo es coreano. De hecho, por eso aquí está escribiéndola acá. Pero bueno. Ahora, Ayoshi es como para referirnos a una persona adulta, ¿no? Algo así, etcétera. Ahora, por ejemplo, estas dos de acá, insisto, el hecho de que tengan un da quiere decir que probablemente, sí, exacto, como señor, tengan probablemente un significado de verbo. En este caso, uno es un verbo y el otro es un adjetivo. El adjetivo es el primero, que es sada. Sada es barato. Y por ejemplo, aquí se dan cuenta que dice 500 wones. 500 wones es algo así como, pues está casi a la par. Es algo así como 50 centavos de dólar, ¿vale? 50 centavos de dólar, ¿no? Algo así. En mi vida he visto una prenda tan barata en Corea, ¿no? Lo curioso de Sada es que su antónimo, es decir, la palabra contraria a barato, que sería caro, es muy, muy similar a Sada. La palabra Sada se escribe así, Sada. Y eso es barato. Pero la palabra caro es pisada, visada.
Eso es car. Y entonces está fácil, ¿no? Sada y bisada. ¿Por qué? Realmente no sé muy bien por qué el pi lo hace antónimo, pero pues así funciona. Entonces ya tienen dos palabras aquí, sada y bisada. Y por último tenemos suda, que este de aquí, pues se ve que alguien está escribiendo y precisamente es escribir. Pero suda es una de las palabras más polisémicas que yo he encontrado, es decir, que tiene muchos significados. Por ejemplo, algunos de sus significados podrían ser vestir, pero vestir del cuello para arriba. Una bufanda, unos aretes, una gorra. Si yo hablo de ponerse una gorra, ponerse una bufanda, ponerse un cubrebocas, estaría hablando de suta. No es lo mismo que, por ejemplo, para los pies, ¿de acuerdo? Además, también, en este caso, suda puede ser... estoy tratando de recordar si es agrio o amargo. Es uno de esos dos. Me parece que es agrio, creo. No me acuerdo muy bien. Y por ahí se me está yendo otra. Entonces tiene, al menos, según yo recuerdo, creo que tenía cinco significados diferentes. ¿Y de qué va a depender? Pues del contexto, ¿de acuerdo? Como el de cazar, es exactamente lo mismo. Solamente que aquí no necesariamente se escribe diferente, simplemente es lo mismo, ¿no? Entonces ahí no aplica tanto en ese sentido, pero tiene diferentes significados y volvemos a lo mismo. Puede ser verbo en el caso de suda, como escribir, o puede ser esta sensación que puede ser, no me acuerdo si es amargo o agrio, siempre se me olvida, porque uno es chata y el otro es suda, pero siempre se me olvida. Creo que es agrio, creo que es la de limón. El limón es agrio, sí, ¿verdad? Entonces creo que es la de limón. Entonces, por ejemplo, fíjense que suda es una palabra muy particular porque es verbo y también es adjetivo. Y entonces ahí funciona lo que yo les decía. Recalco mucho esto porque lo vamos a ver mucho y lo van a ver mucho en el coreano, que en ocasiones uno utiliza los adjetivos y los conjuga y para nosotros es muy raro porque pues, nosotros estamos acostumbrados a que los adjetivos van asociados a una persona y no que se conjuguen, ¿de acuerdo? Bitter, sí es... no me acuerdo, pero bueno. ¿Cómo se pronuncia la última? Ayoshi, Ayoshi, Ayoshi. Y ahí está. Acuérdense, esta SI casi siempre es shi, ¿no? Como el de los memes, el de chi. No, creo que es chi. Muy bien. Anochada es el de salado, ya lo tengo acá. Y por último tenemos la che, que es che tal cual. Esta de aquí. Y que, por ejemplo, es muy curioso que me aparezca esta de chi. Me gustaría hacer un paréntesis aquí. Yo sé que la mayoría son mujeres y no les gustan los grupos de chicas. Y está bien, no voy a discutir eso. Pero pues yo puedo hacer un poco más de referencias a eso. Y, por ejemplo, supongo que han escuchado hablar de... creo que lo estoy escribiendo mal. De esta chica que viene así. Déjenme ver, no quiero regarla con el nombre porque no me gusta romanizar. Pero de Twice es una cantante, creo que, no sé si muy popular Twice, pero me parece que sí viene romanizado. Entonces, alguna vez llegué a escuchar que esto lo traducían como Tsuyu. Y esto es un ejemplo de muy mala traducción. ¿Por qué? Porque en realidad este Tsuyu ni siquiera se menciona así. Este de aquí, precisamente es la que tenemos acá. Esta de aquí es chi, chi, chi. Entonces, aquí ese TZU, en realidad lo que nosotros tenemos es, déjenme ver si los puedo escribir aquí. Sí. Chi, y esta de aquí, en realidad se escribe así, que esta no la vimos, la vamos a ver yo creo que en la siguiente clase, es una I. Y entonces lo que tenemos ahí es chui, chui, ¿vale? Entonces fíjense que no tiene nada que ver con lo que tenemos acá, ¿no? O sea, de suyu, porque yo he visto mucha gente que le dice así, a chui, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo también del por qué no me gusta utilizar la romanización. Se pierde en muchas ocasiones la fonética de la palabra
y realmente no tiene nada que ver. Que de hecho, este de aquí, ya no me acordé, va así, chui, sí, porque era U, ¿no? No chui. Y entonces, pues ahí a lo mejor no sé si alguien lo estaba diciendo mal, entonces es algo importante para que entiendan esta parte de la romanización. Insisto, yo no estoy peleado con la romanización, siempre y cuando tengan el contexto de cómo escribirlo correctamente en coreano y cómo pronunciarlo. Y bueno, hablando de eso, pues es básicamente como una che, como chi, ya dije aquí, chi, chi, y pues ya, dice durante 3 años le dije suyo, bueno, supongo que quiere ser suyo, ¿no? Pero bueno, entonces ahora, la que puso esa de los 3 años, ¿podría activar su micrófono y ayudarnos con las últimas de acá o no se acuerda de las vocales? Ya para terminar la sesión del día de hoy. Híjoles, ahí sí ya no escriben nada. Digo, parece clase de prepa, ¿no? Que todos están sus micrófonos activados y cuando uno quiere que participe no dice nada. Linet Magorja alzó la mano, pero no sé si quiere participar o no. O alguien que quiera participar, que no sea las que ya pasaron. ¿Puedo Pues no sé, ahí a Daza, no sé si activó su Sí, micrófono para pero no participar. veo la pantalla bien. ¿Qué es lo que no alcanza a ver? Se ve como si fueran cuadritos, 4 cuadritos. No la veo bien. No sé si soy yo o es allá. Pero si ve esta, por ejemplo, esto que estoy marcando ahorita con el cursor. Ahora sí. Sí. O sea, al final lo que tiene que hacer es esta de aquí que está en azul, que es la che, con la vocal que está acá. Es el mismo ejercicio que hemos hecho pues todas las clases, nada más que aquí no los puedo escribir y no quiero escribirlos en Word porque me tardo mucho. Entonces nada más es para que lo conjuguen este con este. Es como si fuera una referencia cruzada, ¿no? Sí. Ya lo andan diciendo por Oh. ahí, híjole, si no quieren participar, se pasan. Entonces, es esta de aquí, o sea, esta raya de aquí, con esto de acá, con cada una de las vocales, o Sí. sea. Entonces, si me ayuda, por favor. Yo, profe. Ok. Ay, pero ya Dice, de República estaba. Dominicana. Ok, sí. Bien. Cha, Ajá, chia, ajá, cho, mhm, yo, mhm, eh, yo, mhm, yo, mhm, chu, chu, mhm, chiu, chu, mhm. eh, Chu, chu, Chiu. chu, ajá, y acá, ok, chi. chi. Ujú. Entonces, ya que estás por Gracias. aquí, aquí tenemos dos Ok. palabras. Ya les dije una, ¿no? Que era Chui, que es la cantante, Esa es pero las otras dos, chada. Chada. Ujú. Ujú. Y la Y otra es chiruda. Chirda. Muy bien, muy buena pronunciación. Chiruda. Eh, y entonces, ¿qué significa la primera? Sería como salado. Salado. Entonces, igual, fíjense que Esa. el hecho de que tenga da no significa necesariamente que es un verbo. En este caso también es un adjetivo, ¿vale? Mientras que la de al lado, ¿cómo que sería? Esa sí sería como complicada. Porque no la identifico. Atacar, no sé. Como, ¿qué se llama? Porque Como picar, como picar. O sea, ah, ok, la ok, acción de ok. enterrar esta cosita Ahí sí aquí. es un verbo. Ujú, ahí sí es un verbo. Entonces, insisto, depende mucho de la palabra, ¿vale? Chada, pues sí ese sí es salado y no hay tanto problema, ¿no? Y, por ejemplo, aquí viene una palabra que es sokum, y pues ahí le están especificando que es la sal, ¿no? O salt, sí, en inglés. Ujú. ¿Vale? Entonces, eh, Eso es sal. No, según. sokum. Cum, solito, Saca. la parte de Ok. abajo, que es cum, significa oro. Sokum es sal, ¿de acuerdo? Pero cum solito es oro. De hecho, por ejemplo, si ustedes han visto ¿cómo se llaman estas cosas?
Isaacs, creo, se llaman. Que son como unos programas donde hacen olimpiadas y los idols y un montón de weas. Pues obviamente ganan medallas y a la medalla de oro le dicen cum medal. Cum medal. Metal pues es de medalla en inglés, pero cum es de oro, ¿vale? No dicen gold, sino cum medal. Y bueno, lo que comentaba, ¿no? Realmente aquí es mucho del vocabulario que se maneje, no tanto de la, ¿cómo se llama? De la entonación, que sí es muy importante porque al final sí hay una diferencia, pero insisto, al menos yo en la práctica entre esas y las fuertes, casi digo lo mismo. O sea, realmente no cambia mucho. Depende mucho de algunas palabras, sí. Pero por ejemplo, este de apa y aptuda, de apa de papá y apa de duele, realmente suenan igual. ¿De qué va a depender? Pues de cuál utilices en qué contexto, ¿no? O sea, si estás con tu papá y dices apa, pues sí, ¿no? Incluso yo puedo decir como apa, y pues estoy diciendo papá me duele o algo así. ¿Qué significa la segunda imagen? Significa picar. Ujú. Algo así, picar, ¿no? Aquí está como con un tenedor. Bueno, no es un tenedor, pero con eso. Ujú. Eh, Muy bien. ¿Qué hora son? Ya son las 9:07. No les quiero quitar más el tiempo. Antes de irnos o algo así, ¿alguien quiere apuñalar? ¿Puedes? No, porque apuñalar sí ya suena como muy específico, creo yo. Pues más bien como picar, como por ejemplo un tenedor, la fruta o algo así, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar alguna duda o algo que quiera comentar? Me quedan 10 minutos. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Me puede repetir cómo se dice picar? Chiruda, chiruda. Es este de aquí. Chiruda, chiruda. Chirida, Chiruda. Ru, ru. chirida. Ujú, ru. Ok, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Profe, no se olvide de enviar el link al grupo para ver los videos que usted dijo. El de los sonidos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, yo lo había enviado la semana pasada cuando acabamos la clase, pero pues ya no lo vieron. Voy a dejar de grabar, yo creo. Ya hasta aquí le voy a dejar la grabación. Pero no sé dónde está. Acá. Muy bien. Entonces aquí paro de grabar.